¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Día jueves ya y comenzamos el análisis de la actualidad. Junto a los temas que han ocurrido durante el día, la política, los temas internacionales, economía, en fin, que por supuesto siempre revisamos generalmente al comienzo del programa, tenemos un panel donde vamos a conversar de temas de actualidad. Y en este caso, la actualidad está marcada por este nombre, Bob Dylan. Mucha controversia en ciertos círculos, no vamos a decir en términos generales porque hubo muchísimo más aplausos que críticas, levantó de todas formas el que le dieran el Premio Nobel de Literatura a un cantante, que en estricto rigor no es cantante, siempre ha sido un artista, porque escribe y además pinta. Y se pregunta a la gente, ¿por qué a un hombre que hace canciones le dan el Premio Nobel de Literatura? Fundamentalmente por su poesía. En tiempos en que la gente no sabía leer y eran muy pocos los que conocían de aquello, las poesías y las escrituras se cantaban en las calles. Bueno, Bob Dylan ha redefinido la manera de hacer literatura, donde el formato del libro no circunscribe la entrega de un premio tan importante como este, porque la poesía se puede hacer desde distintos rincones y desde distintas repúblicas, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es el legado de un Bob Dylan que a sus 75 años está en una gira que promete no va a terminar hasta que se muera? Ya lo vamos a conversar con expertos y entender y dimensionar un poco más lo que representa este tan importante premio de la literatura. Vamos con los titulares más importantes en nuestro programa, revisamos la actualidad y luego comenzamos esa conversación. El registro civil aseguró que solo el 4% de los cambios de domicilios corresponden a comunas distintas y responsabilizó al servicio electoral porque dice que el 60% de las direcciones remitidas no corresponden al actual padrón electoral. El ministro del Interior se tuvo que disculpar con los partidos de la nueva mayoría después de haber asegurado que la carrera presidencial se va a definir solo entre Lagos y Piñera. Y el Instituto de Salud Pública autorizó por primera vez la venta de un medicamento a base de marihuana. Eso sí, caro, va a costar cerca de 1 millón de pesos y podrá ser adquirido en farmacias. Comencemos con la controversia que ha marcado al jefe de gabinete. Parecía que iba a ser un día tranquilo en el Palacio de la Moneda, pero las declaraciones que hizo el ministro del Interior, Mario Fernández, a la revista Capital, sorprendieron y molestaron en el oficialismo y también en la oposición, porque se refirió directamente a las elecciones presidenciales, declaraciones por las que más tarde tuvo que pedir disculpas. La anatomía de una historia que comenzó temprano en la siguiente nota. Las expresiones que me atribuye la revista las planteé en off. Que sus declaraciones no formaban parte de la entrevista, sino de comentarios fuera de micrófono. Esas fueron las explicaciones que dio el jefe de gabinete. Todo porque, refiriéndose a la carrera presidencial, el ministro del Interior señaló en Revista Capital que la decisión a la larga va a ser entre Lagos y Piñera. Lo otro es fantasía. El ministro es ministro del Interior, del gobierno completo de la nueva mayoría, y me parece que no corresponde anticipar juicios como los que ha emitido. Por decencia política debería dar un paso al costado. Tienen que aclarar mucho y decir que no es una opinión de gobierno, sino que es una opinión absolutamente personal, pero la suma que a mi de modo de ver también está equivocada. Pero con el pasar de las horas, no solo los presidentes de la nueva mayoría pidieron explicaciones. Desde la revista desmintieron que los dichos de Fernández hayan sido fuera de micrófono. Y yo estoy seguro que a la larga la decisión va a ser entre Lagos y Piñera nomás, o sea, lo otro es fantasía, es poesía nomás. Y claro, fueron tanto los cuestionamientos que el ministro Fernández optó por pedir disculpas públicas, aconsejado por la mandataria y bajo la atenta mirada de otro integrante del gabinete. La presidenta me ha reiterado esa instrucción hoy día, señalándome que desde luego los ministros debemos mantener esa prudencia y abstenernos, disculparme ante los partidos de la nueva mayoría. Espaldarazo del ministro Eizaguirre, que no fue suficiente para terminar con las críticas. Podría interpretarse como una suerte de intervencionismo. Sería interesante saber si la presidenta Bachelet opina lo mismo que su ministro. Un intervencionismo en los asuntos que le corresponde exclusivamente a los partidos. Tan desafortunado y tan poco real el comentario que no tiene mucha validez. Pero, ¿qué le parece el planteamiento del ministro Fernández a los protagonistas? Bueno, yo tengo respeto por el expresidente Lagos, pero también tengo respeto por los demás candidatos. Hay que tener el recato propio por ser ministro y cuidarse un poquito más nomás. Pero ministros amordazados tampoco, no exageremos. Un llamado de atención al interior de La Moneda que se produce solo días después de que el vocero de gobierno fuese acusado de intervencionismo por opinar de otros asuntos del oficialismo. Dice Ricardo Lagos, ministro amordazado,
no exageremos. Probablemente lo que uno podría considerar como exageración es salir a pedirle la renuncia al ministro del Interior, como lo hizo el presidente del Partido Radical, Ernesto Velasco. Exageración, tal vez, pero tiene más molestia que el resto por una razón, porque él es el líder del partido que respalda la candidatura que aparece según encuesta más competitiva frente a Ricardo Lagos, que es la del senador independiente, pero apoyado por el Partido Radical, Alejandro Guillé, que, digamos, al no ser nombrado por el ministro es de alguna manera ninguneado, ¿no?, por esa declaración que formuló a la revista Capital. Pero no solamente Alejandro Guillé, sino que quedan además en el camino otras figuras que van desde Jorge Tarut, del PPD, hasta Isabel Allende y José Miguel Insulza, del propio Partido Socialista. Es decir, en la práctica se metió en un zapato chino del que intentó salir y que probablemente va a morir aquí, salvo un par de declaraciones que se hagan en los siguientes días. Ahora, en estricto rigor, lo que hay que resolver es si habrá o no primarias al interior de un subpacto o un bloque PS-PPD para resolver si va a ser o no Ricardo Lagos el contendor en una primaria de la nueva mayoría, y una vez que se resuelva si es Lagos, Insulza o Isabel Allende, ¿quiénes van a competir con ese ganador? Y muy probablemente quienes va a estar en esa papeleta es Alejandro Guillé. Por lo tanto, el que aparece como más ofendido, y por eso de alguna manera emplaza a la misma presidenta para saber si ella piensa lo mismo que su ministro, es el ex conductor de noticias y hoy senador independiente. Autorizan por primera vez la venta de un medicamento hecho en base a marihuana. Es un laboratorio que se llama Biopaz, que obtuvo finalmente el permiso para comercializar un remedio que se llama Sativex. Este fármaco debería costar 800, 900 mil pesos, algunos dicen hasta cerca del millón. ¿Para qué sirve? Vea la siguiente nota. Me cansé, me ganaron. No es calidad de vida la que llevo. Cecilia Heider no puede moverse, menos caminar. El lupus y el cáncer de mama han marcado su cuerpo, uno que no encuentra tratamiento para paliar el dolor. Un medicamento hecho a base de marihuana fue autorizado a entrar por primera vez a nuestro país para ser utilizado por una paciente con cáncer de mamas y lupus. Hace 2 años, Cecilia logró probar el medicamento en base a cannabis traído desde Inglaterra. Fueron 3 meses de prueba que le cambiaron la vida. Para mí el Sativex significó vida, caminar, tener una vida excepcional. Un tratamiento que para ella tuvo un valor que superó los 3 millones mensuales, uno que a partir de enero podrá comprar en Chile. Todavía no hay precio, no está precisado el precio. Es un medicamento que va a estar entre 800 y 900 mil pesos por mes. Si este medicamento tiene registro sanitario en Chile es porque el Instituto de Salud Pública le asegura a la población su seguridad, eficacia y calidad. Chile es el segundo país de América Latina que importa este tratamiento, que a nivel mundial se utiliza en 22 países. A tierras nacionales llegará justo cuando se discute en el Congreso sobre el uso y cultivo de la marihuana. La marihuana se volvió más banal, más social. Esto puede ser considerado que, bueno, la marihuana es menos dañina que el tabaco y ahora es hasta medicinal. Expertos que piden diferenciar el medicamento del autocultivo, uno que ha tomado protagonismo en los últimos años. Incluso la Fundación Daya trabaja para presentar un tratamiento con sello chileno. Estamos comprometidos en la realización de estudios clínicos que nos permitan probar fitofármacos nacionales en base a cannabis, que demuestren su efectividad, y una vez hecho esto se registrarán esos productos, y son productos que van a ser infinitamente más económicos que Sativex, que es de origen inglés. Estudios clínicos que podrían comenzar en los próximos meses. Un alivio para el bolsillo de muchos pacientes que esperan un resultado exitoso, por mientras la alternativa es esta, un tratamiento que por el momento no contará con la subvención del Estado. Es de alto costo, efectivamente, pero no es la única alternativa de tratamiento. Hasta la fecha existen otras alternativas y veremos cómo sigue comportándose el mercado en cuanto a presentar tal vez otras alternativas. Sativex, que comenzará a venderse en enero de 2017. Para quienes sufren de espasmos musculares, este medicamento, el Sativex, es particularmente bueno, pero no cura la enfermedad, alivia los síntomas. Entonces muchos se están preguntando si este medicamento, que cuesta casi $1 millón, tiene la misma equivalencia que el consumo propiamente tal, con fines terapéuticos, de la marihuana, que evidentemente cuesta mucho menos. Si lo que se está haciendo aquí es disfrazar, digamos, de alguna manera, para evitar el consumo de marihuana a través de un medicamento, pero hay que agregarle el componente del precio, bueno, definitivamente entonces hay una dificultad. Si es que tiene otras propiedades distintas a las del simple consumo de la marihuana, este medicamento, que justifiquen su valor, podría comprenderse. Si no, pareciera que estamos debatiendo por la orilla, digamos, bordeando
la discusión real y no en el centro del debate. Nuevas diligencias se realizaron en Concepción en torno al caso de Rafael Garay. Su hermana prestó declaraciones en calidad de testigo en un cuartel de la PDI. En tanto, su madre lo hizo en su propia casa, donde estuvo por más de 3 horas con personal de la Brigada de Delitos Económicos. ¿Ha podido hablar con Rafael? ¿Ha podido hablar con Rafael? Raudamente y sin declaraciones a la prensa, salió tras entregar su testimonio frente a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI. Fueron más de 3 intensas horas. María Soledad, la hermana del prófugo de la justicia Rafael Garay, declaraba como testigo. Esta mañana era el turno de la madre de Garay. Nivia Pita debía llegar hasta la PDI, pero su estado de salud hizo que los propios efectivos policiales fueran hasta su casa para recabar más antecedentes que aportaran a la investigación. Luego de 3 horas de interrogatorios, fue la propia hermana la que quiso hablar. Hemos entregado absolutamente todo a la PDI para que ellos sean los encaucen quienes son los que investigan. Por encargo de la Fiscalía Centro Norte de Santiago, las diligencias apuntan a conseguir datos relevantes que permitan dar con el paradero de Garay, quien el mismo día en que se perdió su rastro habría dejado sus cuentas en cero, tal como lo revelan los informes bancarios. Su familia también espera respuestas. Estamos más unidos que nunca como familia y esperamos que Rafael aclare todos los aspectos que tiene que aclarar, asuma las consecuencias de cualquier hecho, si tiene alguna implicancia, y si no, se devele la verdad real. Al margen de su estado financiero, fue su propio tío quien salió al paso de las críticas en torno a la vida personal del ingeniero comercial. La gente que va al Pasapoca va a tomar agua mineral con gas o sin gas, con 2 cubitos de hielo, o solamente mi sobrino era el curagüilla. ¿Ah? Sí, pues, más respeto. 2 son las querellas presentadas en Concepción contra Garay por estafas que llegarían a los 200 millones de pesos, mientras que en Santiago se interpuso otra por otros 20 millones en total. En la capital del Biobío las diligencias seguirían en base a las declaraciones de las supuestas víctimas de este ingeniero comercial, hasta ahora inubicable. Vamos con otras historias del día. El director del Registro Civil aclaró esta noche que solo el 4% de los casi 500.000 personas que aparecen con un nuevo domicilio en los registros electorales fue cambiado a una comuna distinta donde votaba. O sea que en el fondo se mantiene en la misma comuna, no en el mismo local de votación, en otro, pero en la misma comuna. Es decir, puede votar por los mismos candidatos. Vamos a escuchar lo que dijo. Y de ese total de universo 477.000 ciudadanos, contrastado con nuestra base de datos de domicilio, solo el 4% habría sido cambiado de domicilio a una comuna distinta a la que estaba inscrito originalmente. Y por tanto, la situación de 477.000 afectaría a 17.000 ciudadanos chilenos. Esta es la realidad. Estos son nuestros datos, esta son nuestra información que hemos remitido al CERVEL. El 60% de los domicilios de estos 470.000 personas no son los domicilios que remitió el Registro Civil en su oportunidad. Esta situación también era conocida por el órgano, con facultades, con tiempo para ver esta situación, que es el Servicio Electoral. Sí, porque en estricto rigor lo que dice es que se responsabiliza al mismo servicio electoral porque el 60% de las direcciones remitidas, leo textual, no corresponden al actual padrón electoral. Eso es lo que dice el Registro Civil. Ahora, atentos porque mañana el servicio electoral, que ha venido trabajando también acuciosamente, va a entregar un informe según el cual, por lo menos le han dicho a este conductor, integrantes del servicio electoral, hay pruebas irrefutables que demostrarían que la responsabilidad es completa del Registro Civil, cuyos antecedentes datan desde el 1 de diciembre del 2015 a por lo menos junio de este año. Así que atentos también con lo que mañana entregue como prueba por su parte el servicio electoral. Ahora, en medio de estas discusiones sobre quién es responsable, pareciera que ya no hay posibilidad de corregir el error cuando estamos a 1 semana y 2 días, 3 días de esa elección municipal. Con la presencia de más de 1.000 delegados de todo el mundo, se inauguró en la precordillera de Peñalolén el primer templo Bahá'í de Sudamérica, un movimiento con más de 20 millones de seguidores y que profesan la tolerancia y el respeto por todas las religiones. Siendo muy respetuosos de los aportes, no aceptan donaciones externas. Hace 50 años se hicieron la promesa de que Chile sería sede de su nueva casa de adoración, la 8ª en el mundo. Desde entonces vienen juntando el dinero. Medio siglo después, 30 millones de dólares costó el templo. Vengo en representación de la presidenta a hacer un saludo a la comunidad Bahá'í que está regalándole al pueblo de Santiago y a todos los chilenos este hermosísimo lugar, y son una religión abierta a todas las otras religiones, donde invitan al recogimiento personal a las personas
de distintas creencias y religiones. Los Bahá'í en el mundo son alrededor de 20 millones, es la cifra que yo manejo. Esta es una tradición que viene de raíces musulmanas y que más o menos en el siglo XVIII es un templo abierto a todas las expresiones religiosas. Cualquiera puede venir guardando su propia identidad. Ahí está el Corán, está la Biblia, están los textos sagrados de ellos mismos. En los faldeos precordilleranos de Peñalolén, 98 hectáreas tiene la comunidad Bahá'í, 7 de ellas de parque. Junto con el templo, que tiene majestuosidad de ser un tulipán invertido de más de 30 metros, se regala a creyentes y no creyentes para que puedan venir a este lugar. Me correspondió como alcalde ir a buscarlo porque se iba a instalar en Colina para traerlo a Peñalolén. Los convencimos de que este era un mejor lugar por la vista que tenía Santiago, por la cercanía, al final de la avenida Grecia. Y si bien tuvimos alguna resistencia a los vecinos que no entendían mucho el proyecto, nos damos cuenta que de verdad es un regalo. Fue una sobria inauguración porque las leyes del desarrollo espiritual no toleran el alcohol. Los bahá'ís creemos que cualquier cosa que en el fondo afecte el estado de conciencia, eso es lo que no se hace, ¿no? ¿Cierto? Lo que se evita. Entonces, ni drogas ni alcohol. Exactamente, sí, porque se considera que la conciencia humana es como uno de los regalos más preciosos que tenemos. Sus textos han sido traducidos a 802 idiomas, están presentes en 247 países. Su fundador fue un noble iraní en el siglo XIX, Bahá'u'lláh, que obviamente no estaban dispuestas a tolerar las autoridades persas. Fue perseguido por las autoridades religiosas iraníes, que lo consideran un apóstata porque es un país musulmán. Tengo entendido que murió en la cárcel, pero sus enseñanzas salieron fuera de la frontera de Irán y hoy día están en todo el mundo. Los que profesan la fe Bahá'í desmienten la condena a la homosexualidad, aunque consagran el matrimonio entre un hombre y una mujer, y lo que sí condenan es el adulterio. La base de relaciones es castidad. Uno puede tener cualquier tendencia, pero el punto es castidad. Una creencia que en Chile podría tener hasta 2000 seguidores, fruto de revelaciones sucesivas, por eso acá está la Biblia, el Corán, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dado que existe un único Dios que va revelando su voluntad de manera gradual, o sea que Moisés, Krishna, Buda, Zoroastro, Jesucristo, Mahoma y el Bab son etapas en el desarrollo espiritual del hombre, una revelación progresiva a medida que el hombre madura y puede comprender a cabalidad el propósito de Dios para él en la tierra. Estamos viendo esa imagen del cielo. Parece que cuando hablamos del tiempo, el mundo está al revés, porque después de tener uno de los inviernos más secos de los últimos 30 años, los meteorólogos están anunciando una tormenta eléctrica en la zona centro del país. Lluvia en primavera, sistema frontal que vendrá acompañado de truenos y fuertes ráfagas de viento. Algunos aprovechan para correr, otros para tomar sol, pantalón corto y ropa ligera. El tiempo acompaña y la primavera se aprovecha. No queremos ser aguafiestas, pero... Si usted es de las personas que está disfrutando de las agradables temperaturas de octubre, bueno, va a tener que volver a su closet a buscar algo de ropa, ¿cierto? Sí, porque sábado y domingo se viene la lluvia. Y no solo eso, también truenos y relámpagos, tormenta eléctrica, mucho viento también. Así que a prepararse. No. ¿Sabía o no? No sabía nada. No. ¿Sabías que venía? No. ¿No sabías? No, no sabía. Oye, ¿y la ropa para la lluvia, la ropa abrigada, está muy guardada ya o no? Ya guardadísima. ¿Está guardada? Sí, hace 3 semanas más o menos. Sí, me encanta. Yo soy la más feliz, creo, cuando llueve aquí en Santiago. Ah, ¿tú sabías que se viene una tormenta? Sí, estoy feliz. De hecho, estaba esperando así cuando llueve porque yo soy del sur. Entre 10 y 30 milímetros de agua caerán en la zona central el fin de semana, aunque en algunas regiones las gotas comenzarán a caer un poco antes. El día viernes hacia la noche comienza a afectar desde la región de O'Higgins hasta el Biobío, con algunas gotas de precipitaciones débiles, las cuales se intensifican ya el día sábado. Pero la lluvia no vendrá sola. Las nubes convectivas, esas que parecen de algodón, provocarán una tormenta eléctrica y vientos de entre 60 y 70 kilómetros por hora. Por el tipo de evento que hay, viene acompañado con viento, porque la presión baja mucho en el mar, y eso también va a originar algunas marejadas. Marejadas en Juan Fernández durante gran parte del sábado, las mismas que se intensificarán en la costa del litoral central ese día por la noche y durante todo el domingo. Lluvia primaveral, conocida como mata pajaritos, mala para la agricultura de temporada, pero un respiro para la zona central del país que acumula un déficit de precipitaciones del 22%. No, para nada, exquisito. ¿Sí? Sí, me encanta
torta. Va a ser bueno, rico. ¿Sí? Sí. Quedarse en la casa y ver películas. ¿Quedarse en la casa? Obvio. ¿Hacer sopaipilla dicen también ahí? Bueno, no, eso no puedo, no sé. Un veranito de San Juan que, aunque usted no lo crea, es normal. Un ligero alivio después de uno de los 5 inviernos más secos de los últimos 30 años. Tiempo de crónica internacional. En Nigeria, el grupo terrorista Boko Haram liberó a 21 de las más de 200 niñas que mantenía secuestradas, un hecho que hace 2 años despertó muestras de solidaridad en diferentes partes del mundo. Sin embargo, los familiares de las víctimas aún critican la falta de respuesta por parte del gobierno y también de la comunidad internacional. Forzadas a convertirse al Islam, violadas, listas para ser vendidas como esclavas y hasta obligadas a inmolarse por la causa yihadista. Hace 2 años, el grupo fundamentalista islámico Boko Haram condenó a estas niñas a ese destino, mientras sus padres y amigos aún lloran ante la imposibilidad de obtener una respuesta. Este jueves se recuperaron su libertad 21 de las más de 200 adolescentes que fueron secuestradas en 2014 desde una escuela en la ciudad de Chibok. El gobierno nigeriano aseguró que esto fue posible gracias a negociaciones con el grupo terrorista, la Cruz Roja y el gobierno suizo como mediador. Sin embargo, aún hay 197 jóvenes cuyo paradero se desconoce. Esto no fue un intercambio entre prisioneros, es una liberación producto de una negociación meticulosa entre ambas partes. Lo vemos como un primer paso en una eventual liberación de todas las niñas que están cautivas en Chibok. Anteriormente, 57 jóvenes pudieron escapar el mismo día del secuestro. En otras oportunidades, algunas han logrado huir de este tipo de prácticas que son frecuentes por parte del grupo terrorista y describen el horror al que fueron sometidas. Si te negabas a casarte, te amenazaban con la muerte. Te golpeaban con latigazos o te ponían un cuchillo o un arma. Te pedían elegir. Fui violada y tuve una hija con un combatiente de Boko Haram. La gente la ve como un reflejo de su padre y nadie quiere estar cerca de ella. La educación occidental es pecado. Así se traduce el nombre de Boko Haram. Aliado del autodenominado Estado Islámico, ha causado al menos 20.000 muertos en su intento por imponer la interpretación más estricta de la ley islámica. Yo secuestré a las jóvenes desde una escuela occidental. La educación occidental debe terminar. Niñas deben abandonar la escuela y casarse. Un hecho que inspiró todo tipo de campañas a nivel mundial, especialmente las redes sociales, bajo el hashtag Devuelvan a nuestras niñas. Sus familias acusan al gobierno y a la comunidad internacional de no hacer lo suficiente para lograr su rescate. A 913 días del secuestro, siguen tratando de visibilizar su drama. Bueno, y una gran polémica se ha generado en China luego de que un video muestra a un jefe que obliga a las empleadas de una empresa en Beijing a saludarlo dándole un beso en la boca. El jefe explicó que el saludo sirve para fortalecer las relaciones laborales y promover la solidaridad entre empleados y superiores. Por ello, cada mañana, entre las 9 y las 9:30, las mujeres tienen que hacer una fila y besarlo. Además, dice que su vínculo con ellas es tan cercano que cuando está de viaje, sus empleadas lo extrañan y le envían mensajes. El registro fue difundido por una cadena de televisión, la estatal en este caso, y se ha viralizado por las redes sociales con gran polémica, usted se imagina. Un grupo de mujeres ya denunció la práctica como acoso sexual institucionalizado. A propósito de situaciones como esta, quien está enfrentando una situación difícil también es Donald Trump, luego de que el New York Times publicara las historias de 3 mujeres que aseguran haber sido abusadas sexualmente por el actual candidato presidencial republicano. Esas historias dan cuenta de detalles de hechos que ocurrieron por separado en un avión, entre otras cosas, y en el lobby de una de las torres de Donald Trump, lo que llevó al Partido Republicano a decir que el New York Times, uno de los diarios más prestigiosos del mundo, estaba mintiendo, lo que era un muy mal día para la prensa. Hasta ahora, sin embargo, no ha entregado ningún detalle que permita, digamos, desestimar lo que parecen ser historias hasta ahora probadas, sobre las cuales incluso esta misma noche Anderson Cooper, el conductor principal del horario prime de CNN en Estados Unidos, conversó con una de ellas que también proporcionó detalles, lo que ha puesto contra las cuerdas en un tema particularmente delicado a Donald Trump, que por cuestiones como esta ha perdido el apoyo de varios integrantes de su propio partido. Vamos ahora al deporte. Jan Bosellur hizo un llamado a las autoridades del fútbol chileno a considerar una baja en el precio de las entradas para los partidos de la selección nacional y además expresó su deseo de sacar a La Roja de Santiago. El seleccionado nacional asistió a una actividad asociada a la cultura donde aprovechó de enviar un recado a la dirigencia del balompié chileno por el alto valor de los tickets que deben pagar los hinchas para ver jugar a Chile en las eliminatorias, a los que obviamente no todos pueden acceder. Menos de 30.000 personas estuvimos en el Estadio Nacional cuando se enfrentaba Chile
Chile frente a Perú. El jugador expresó también su anhelo de ver jugar al combinado nacional en regiones como Temuco o Concepción, como lo hacen selecciones como la brasileña y también la argentina. El tema de la entrada también me parece que arrastra errores de administraciones pasadas con respecto al tema de eso de los codos, galería, que es un tema muy ambiguo, y también el precio que no es medio privativo para algunas personas. Me gustaría, uno ve que, por ejemplo, Brasil juega en distintas localidades o estados de su país. A mí me gustaría ver la selección también en un futuro no muy lejano, a lo mejor no sé si esta generación, pero las que vienen me gustaría verla haciendo local en el Germán Becker de Temuco o en Collao. Interesante este último punto, ¿ah? No sé si los estadios están particularmente preparados dependiendo de la cantidad de personas que vayan. Ahora, si están yendo pocas porque las entradas son muy caras, lo que hay que preguntarse es si en regiones también hay quienes están dispuestos a pagar o si los estadios estarían llenos. Respecto de la primera polémica, digamos que hay que aplicar un cierto matiz, porque los premios que cobran los jugadores por participar de estas clasificatorias son altos, independientemente de cuáles son los ingresos totales que tiene la Federación de Fútbol de Chile. Se están calculando, aunque la cifra real yo no la tengo, pero se están calculando que reciben como 10 millones de pesos por partido de eliminatoria, incluso aquellos que ni siquiera están en la banca. Por lo tanto, hay que ver también y cotejar si es que parte del encarecimiento de las entradas tiene que ver también con eso. Vamos a ir a la pausa, pero antes les contamos que los éxitos... Por haber creado nuevas expresiones poéticas es que la Academia Sueca escogió este jueves a Bob Dylan como Premio Nobel de Literatura, un anuncio que rápidamente generó debate ciertamente en redes sociales. ¿Por qué el artista merecía el reconocimiento? Era lo que se preguntaban. Vamos a ver la nota y luego vamos a conversar con nuestros invitados sobre este Premio Nobel de Literatura. Nobelpriset i litteratur år 2016 tilldelas Bob Dylan. ¿Por qué Bob Dylan si es un cantante? ¿Por qué Bob Dylan si no es un literato? Estas fueron algunas de las preguntas que llenaron las redes sociales tras anunciar que el artista de 75 años era el ganador del Premio Nobel de Literatura. ¿Por qué? Hasta el momento que él irrumpe, la música popular se remitía al mensaje que transmitían los Beatles, básicamente, que tenía que ver con quiero tomar tu mano. Bob Dylan, de una forma u otra, te introduce en un mundo más amplio y te hace tomar conciencia de qué es lo que está sucediendo. Once upon a time, you dressed so fine, you threw the bounce time in your prime, in you. ¿Cómo se siente cuando uno está realmente emposado, sin destino, sin tener un hogar, sin tener plata? A esa gente le habla. De hecho, hace 16 años, Nicanor Parra señaló en una entrevista al Mercurio que Bob Dylan debía ganar este premio, reconocimiento al artista que nació como Robert Zimmerman, que aunque muchos no sepan, además de músico, es poeta. ¿Qué tan conocidos por los chilenos? Me es familiar. ¿Te suena el artista? No la conozco. O sea, cacho el tema, o sea, me suena, pero no cacho el artista. Es bueno, pero no lo conozco. ¿Es el Bob Dylan? Yo lo conozco. ¿Quién es? Bob Dylan. De las curiosidades, el 2009 fue arrestado al ser confundido por un mendigo. Era judío hasta que se convirtió al cristianismo en los 70. Es vegetariano y prefiere la noche para grabar sus canciones. A la fecha tiene más de 30 álbumes de estudio y 6 libros. La mayoría recopilaciones de sus letras. ¿Están esos textos en Chile? Por el momento no, y no sé si existe un libro que recopile la obra de Bob Dylan como escritor. En este minuto tenemos 3 cosas disponibles, que es George Jackson y otras canciones, Tarántula y Fotorretórica de Hollywood. A esta hora ya el cúmulo de preguntas por libro de Bob Dylan es bastante intenso, mucho más de un día normal. Come your masters of war, you that build the big guns, you that build the death planes. Le habló a mucha gente en un momento muy crítico, con sus canciones pacifistas y progresistas. Es el reconocimiento a formatos que alguna vez no estaban considerados, digamos, dentro del oficio de los letristas, de los poetas.
A lo largo de su carrera ha presentado más de 3.000 conciertos, 3 de ellos en Chile. Su último show fue el 2012 en el Movistar Arena, un premio que hoy marcó un precedente que se aleja de la elite literaria para fijarse en Bob Dylan, el artista que irónicamente siempre le ha hecho el quita a la fama y que hasta esta noche aún no se ha pronunciado. ¿Con quiénes vamos a conversar sobre este premio? Con María José Navia, académica de la Facultad de Letras de la Universidad Católica, profesora de Literatura Inglesa, máster en Humanidades y Pensamiento Social por la Universidad de Nueva York y doctora de la Universidad de Georgetown. Gracias por estar aquí, bienvenida, buenas noches. Gracias a ti, Juan Manuel. Está también con nosotros Juan Faut, dueño de la librería Aquileo. Muchas gracias, Juan, por estar aquí, bienvenido, buenas noches. Gracias por la invitación. Nos acompaña Ana Josefa Silva, periodista y crítica de arte, crítica de cine particularmente, pero crítica de arte en general. Muchas gracias por estar aquí, bienvenido, buenas noches. Y también Marco Antonio de la Parra, escritor y dramaturgo. Gracias, Marco Antonio, por estar aquí, bienvenido, buenas noches. Aquí estamos. Ya vamos a hablar de los sueños rotos, señor director, si es posible que haga un close-up en este libro. Tengo un interés creado más en esto, tengo que decir. Ya voy a explicar por qué, pero es un extraordinario monólogo. Voy en mi segunda lectura. No me diga. Sí, voy en la Pobrecito. Sí. Ahora, voy a la segunda porque tengo que decir que yo soy el que lo presenta. Sí. Pero ya les vamos a comentar un poquitito más del libro un ratito más. María José, voy a comenzar contigo. ¿Por qué ahora Bob Dylan? No es que sea una sorpresa, probablemente es sorpresa que se lo gane, pero no es sorpresa que lo nominen, o sea, que lo propongan. Su nombre viene dando vueltas hace muchísimo rato y había quienes decían jamás se lo va a ganar, otros decían, pucha, ¿por qué no se lo ganó este año? ¿Por qué no se lo ganó este año? ¿Por qué se lo gana ahora Bob Dylan y no se lo había ganado antes? No sé, yo creo que leyendo un poco las reacciones que he visto de todo el mundo, creo que está esa idea de volver a esto, que es una vuelta y una apuesta nueva, volver a la canción, volver a los inicios de la literatura más relacionados con lo oral y con lo masivo, con lo popular, y que se ve también ahora en cosas como, no sé, el aumento de los audiobooks en Estados Unidos, que venden más que el libro físico y el libro digital. Yo creo que va un poco relacionado por ahí. Y me parece que es una apuesta interesante. No era mi candidato para nada, pero me parece... ¿Quién era? Me habría gustado Joyce Carol Oates, me habría gustado Antonio Lobantunes, me encantaría Anne Carson, pero y si tenía que ser gringo también Richard Ford, hay tantos, pero me parece que es un buen gesto. La misma Joyce Carol Oates decía que le parecía que era una apuesta original de parte de la academia, aunque también tengo mis reparos sobre si tal vez podría ser el momento para crear un Nobel de las Artes. O sea, los premios Nobel, están los 5 tradicionales, pero el Premio Nobel de Economía, por ejemplo, se creó recién en el 68. Además que este Nobel tiene una diferencia, porque este es un Nobel a la trayectoria, Claro. a diferencia de otros como química, física, economía, Sí, en sí. fin, que son por descubrimientos específicos, Claro. digamos, o por aporte específico. Este es más bien Sí. un premio a la trayectoria. Ahora, Toni Morrison, la novelista, creo que fue la última que se lo ganó en Estados Unidos, ¿no? Que fue como Norteamericana fue la última, 94, sí. por ahí, a Sí. mediados de los 90, por lo Sí, menos, recuerdo. sí. Que andaban todos diciendo qué grande es Toni. Sí. Oye, Era tiene eso mujer. tenía, ¿Ah? Sí. es muy Pero bueno. todos pensaban que era hombre, entonces yo le los libros de él, es muy bueno. Es un clásico. Ahora, perdona, Juan, es que este es otro tema, que a diferencia de otras oportunidades en que muchas veces, digamos, la mayoría de las veces para el común de los mortales, incluso para los que tienen cierta afinidad a leer, no necesariamente han leído libros de los ganadores o no han escuchado hablar muchas veces de los ganadores, que no es el caso. Y en este caso, además, en particular, muchos no necesariamente corren a la librería a buscar material del ganador, sino que a la disquería o en este caso a Spotify. Es decir, se genera aquí una cuestión que es entre lo popular y donde además la plataforma tradicional del libro no es necesariamente la única que sustenta al ganador. Yo creo que ahí es donde hay una inflexión desde el análisis interesante de cómo van a ser los premios Nobel de aquí en adelante. O uno podría especular que hay un cambio en la academia en cómo se premia la literatura o cuál es el soporte en el que se premia la literatura, y ahí uno tiene un espacio de preguntas que es inconmensurable. ¿Dónde está la mejor literatura en este momento? En las series. ¿Es probablemente Breaking Bad la mejor novela de este siglo? Yo creo que no hay muchas dudas al respecto. Alberto Fuguet tiene una teoría muy similar al respecto. Lo dijo hace 10 años y todo el mundo lo castigó porque dijo que la mejor literatura estaba en el HBO y se ha ido materializando día a día y no podemos vivir sin series. Es algo que se ha convertido en lo que probablemente hace un siglo haya sido una buena novela. El cine del siglo XXI, como dicen algunos. Exacto. Entonces, si se premia en este momento a un músico cuyas letras son sumamente importantes y compiten palmo a palmo con cualquier literato,
hay una decisión que es interesante analizar desde la academia, es el formato tradicional, el antiguo, el del libro, pasa a ser uno más dentro de estas opciones, o necesariamente lo de Bob Dylan es una circunstancia especial y de aquí al próximo año volvemos con algún disidente de la orbe oriental o de algún lugar que no conozcamos, y se sigue planteando ese juego que era que todo el mundo criticaba, que es decir, cuál va a ser el premio Nobel que vamos a conocer, tan grandioso que vamos a conocer este año. Ahora, perdona, es que aquí hay un punto interesante, porque yo creo que ha pasado medio colado, por lo menos no lo he visto así como parte de las crónicas del día que se hayan escrito sobre este premio, pero sí recuerdo, digamos que nos saltamos el jueves pasado, cuando se debió haber conocido el Nobel de Literatura. Estábamos comentando. Sin explicación aparente. Entonces, como que dijeron, ok, no, se postergó para el 13 de octubre. Y uno decía, ok, o no se puso de acuerdo. Recordemos que la Academia además libera 50 años después, digamos, los fundamentos mediante los cuales se determinó al ganador. Entonces no vamos a ver cuáles fueron los debates internos, pero ¿hay alguna sospecha de por qué no se entregó el jueves pasado el Nobel de Literatura? Bueno, lo estábamos comentando y no sabíamos realmente bien. Además, pero había amenazas de muerte. No. Pero podría ser eso mucho más interesante. Espérate. Se le iba a dar a Salman Rushdie. Bueno, si hubiera sido claro, él. Claro. Eso sí. Pero ahora, de lo que comentábamos cuando estábamos afuera, decía, mira, es que en la mañana estuve en una privada con un colega y me decía, bueno, yo ahora quiero un premio para los mangas, la gente que escribe manga, los guionistas. Apoyo. ¿Ves? Apoyo novela gráfica. Ya está, novela gráfica. Y es verdad, tiene razón, tiene mucho sentido lo que dice María José. Dije, deberían hacer un premio Nobel de las artes eventualmente. Y aquí ponte tú, estoy leyendo Santiago Roncagliolo, el escritor peruano, dice, una periodista un año, se refiere a la Svetlana, nuestra Svetlana. Sí, que se lo ganó el año pasado. Sí, maravillosa. Sí. Un cantante, el otro, no sé si la novela ha muerto, pero ha dejado de ganar premios Nobel. Ahora, ¿será porque uno estaba mirando la literatura de una forma demasiado lineal hasta hace algún tiempo? Digo, desde el mundo de la academia sueca, y que la literatura es mucho más que simplemente la publicación sola de un libro físico. Por el soporte, dices tú. Por el soporte, o la prosa, la poesía, pero como uno estaba acostumbrada a entenderla, de una forma muy lineal, digamos, muy binaria. Bueno, hay muchos de los que leí, escritores, gente que tenía premios, que decía, no nos olvidemos que los poetas en realidad eran bardos antes. Claro. La poesía llegaba de otra manera al pueblo, se cantaba, de hecho, se iba de pueblo en pueblo y así llegaba algo. Y uno de ellos decía, bueno, probablemente nosotros no estamos llegando. Decía, así como una especie de auto-inculparse, es decir, hay un tema como de no saber comunicarlo. O sea, claro, probablemente, de hecho entiendo que la Academia Sueca contaba hoy día que el 70% de la gente que visitó la página sabía quién era Bob Dylan. Una cosa que escapa, digamos, a lo común. Ahora, justo más temprano, antes de conocer el premio, nos enterábamos de la muerte de Darío Fo. También se ganó el Nobel y también fue cuestionado porque era un poco dedicado a propósito a los monólogos, digamos. Claro. Entre otras cosas, venía más bien del mundo del teatro, ¿no? Sí, exactamente, más actor que dramaturgo. Claro. Incluso, claro. Entonces uno dice, en estricto rigor, no es que ahora sea nuevo. Es decir, de repente la Academia a uno lo sorprende con figuras que no son de las tradicionales como uno las entiende de la literatura. No hay mucho, Harold Pinter también. Sí. Bueno, Harold Pinter curiosamente tiene una bisagra con el guión. Una pata popular. Tiene un lado, un gran guionista, ¿no? Le debemos La amante del teniente francés, entre otras, el sirviente, cosas maravillosas. Pero yo había apostado que esta vez era poeta, blanco y hombre, según los cuoteos. Tú puedes seguir los cuoteos de la Academia y más o menos ver las tendencias. ¿Pero es una carta astral? ¿Cómo lo...? Es que tú te das cuenta. Como una ouija. Ahora viene mujer. El próximo año va a ser novelista negro, el nigeriano de nombre impronunciable, que escribe en Kikuyu y que es probablemente uno de los más fuertes candidatos. Y hace esos cuoteos, abre de repente flanco. Y yo pensaba que iba a ser Wadonis, un poeta sirio que está escribiendo además contra la violencia en el Islam, o John Ashbery, que es un poeta norteamericano de una trayectoria gigantesca. Incluso había pensado en Leonard Cohen. Sí, de hecho, hay quienes decían, antes que Dylan debió haber sido Leonard Cohen. Que es más poeta, francamente, pero tiene mucha más historia de escritura, digamos, la cantidad de canciones que tiene Dylan son innumerables. Y el impacto cultural que representa Dylan, yo siento que viene, que es lo que está premiando la Academia. Hay un impacto cultural muy fuerte, porque de alguna manera, mi generación, veíamos a Antonio Scarmer ahí, una generación marcada por la
el emerger del rock and roll, el rock and roll con letras que van a ser de calidad, con música que va a ser de calidad. Si no, John Lennon habría sido el premio Nobel de Literatura, y que convivió con el boom latinoamericano ya suficientemente galardonado. Y esa cultura, la cultura del rock, no había tenido premio artístico. Hoy la literatura se puede cantar con guitarra. De nuevo. Eso te iba a decir, de nuevo. La literatura se cantaba. Exactamente. Vuelve una relación con la literatura que yo creo que Dylan representaba muy bien. Ahora, él es un estupendo escritor. Ana Josefa anda con las crónicas, por ejemplo, de Dylan, digamos, un libro precioso, donde él cuenta sus comienzos, digamos, en bares de mala muerte, café en Nueva York, digamos, cuando está comenzando su carrera, las conversaciones que tiene sobre las letras. Sí, no, se lo leí, de hecho. Es una joyita de libro que va a ser reeditado y que es altamente recomendable, digamos, ¿no? Sí, un libro que todo el mundo estaba esperando el volumen, cuando se publicó el famoso volumen 2. Todo se convirtió en un Beatles volumen 2, todavía no llega. No llega. El 1 se supone que está en reedición y va a aparecer prontamente, pero el 2 nunca llegó a Chile. Bueno, ahora llega. No llegó. Y ahí está circulando todas las canciones, que es un libro precioso editado por Blume. Oh, sí, y vale una fortuna, y tiene 800 páginas. Pero antes lo iba a hacer Fresán, que habría sido genial. Él iba a hacer las traducciones con las notas y todo, y al final ese proyecto se cayó, que es un escritor muy dilaniano. En Buenos Aires cuando apareció, que hace como el 2005, 2006. Y esta es más caro en Buenos Aires. Lo interesante no es tan elegante como la tuya. Está madura esa. Oye, los trending topic de hoy, a propósito de lo que decía Marco Antonio, 2005. Lo del juglar, o sea, lo que representa para su generación, durante toda la tarde fue trending topic. Todo el día. Ricardo Arjona. Bueno, todas las bromas. Claro, que era que es como lo que huele uno en el ambiente, es como si se lo dan a Dylan, el chiste obvio es, el popular es Arjona. Se extrema el argumento, pero se olfatea a esa sensación de que nos imaginábamos a la academia, gente seria con peluca, que en un minuto se transforma en un musical. Pero en un instante, sin escala. Claro. Entonces no es que la gente sienta que se lo merezca, sino que... Claro, sino que hay un cambio brusco en lo que ocurre año tras año. O sea, se mueve hacia una parte que no se habría sospechado. No es la que siempre estaba en la lista, pero siempre decoraba esta lista, era como el accesorio de la lista, y Bob Dylan. Era como Bono, el Premio Nobel de la Paz en algún momento permanentemente. Pero que era como en el 96 empezó a sonar. A sonar en los 90, y gana el Pulitzer y gana el Premio de Asturias. No es menor, o sea, la figura, y instala el cantautor como escritor. Y en esto yo creo que efectivamente es muy probable que aquí a 3-4 años esté Vince Gilligan o Alan Ball recibiendo el Premio Nobel de Literatura como creadores de Breaking Bad o de Six Mad Men. Desconozco si en estricto rigor se pueden hacer muchas modificaciones a la herencia que dejó Alfred Nobel sobre cómo deben ser otorgados los premios. Ahora, pregunto en esa misma lógica. Porque él deja como una cierta estructura, ¿no? La dejó, pero después, o sea, en 1968 se sintió que era necesario darle un premio a los economistas, y un banco sueco donó un montón de plata y se afilió a los Nobel, y ahora está el Nobel de Ciencia Económica. Entonces, y bastante reciente dentro de todo. Entonces siento que, quién sabe, tal vez el 2025 está el Nobel de las Artes porque ahora se siente la necesidad de crear a otras manifestaciones, no sé. Había un artículo en el New York Times, uno de los tantos que se escribió, que leí hoy día a la tarde, que decía que pocos poetas han tenido tanta influencia universal como lo han tenido Bob Dylan. Hablemos de esa influencia universal primero, y si es requisito ser influyente universalmente como poeta para recibir un premio de esta naturaleza. Porque a lo mejor no necesariamente tiene que ver con el conocimiento masivo, sino que con los cambios de eje que puede llegar a provocar en ciertos cursos literarios. Bueno, había, entre los que leímos, de los cientos, algún premiado que decía, yo, que hacía clases, yo lo uso en mis cursos de poesía a Bob Dylan. Me encanta que lo haya ganado, un señor premiadísimo, doctorado en no sé qué. Un crítico español. Un crítico español. ¿Y lo usaba en español o en inglés? Bueno. Es que yo uso a Cohen en inglés, en las clases de literatura inglesa. La universalidad no te permite que la traducción te haga gozar del autor. Es que ya te genera una dificultad con ese presupuesto que tenemos para entregarle el premio. Y los traductores de Dylan, que son los que han hecho estos libros, que Fresán abortó el proyecto por la dificultad que implicaba traspasar a otro idioma
coloquialismo o una serie de representaciones que solo tienen que ver con la cultura norteamericana. Sí, y de hecho hay algunas canciones. Lo que citó Parra a propósito de esa entrevista del Mercurio del año 2000, él cuando dice, son por esos 3 versos, que en realidad eran 6, lo corrigen después, debería habérselo ganado, incluso, y ahí se le hace una corrección, en realidad no es el verso, sino que es de otra manera, claro. Significa un poquito otra cosa, por lo que dices tú, porque hay un lenguaje coloquial, digamos. Y además, y a rato es muy complejo. Uno de mis álbumes favoritos en Fiddles tiene un tema de Joker Man, que la letra es complejísima traducirla, o sea, seguirla, porque además es un verso muy, muy difícil. Ahora, cuando son más explícitas las letras de Bob Dylan, sus poemas, hechos canción, digamos, claro. Que son finalmente poemas hechos canción. Tengo la idea, porque a mí me gusta mucho Bob Dylan, es de uno de mis digamos, de cabecera, por decirlo así, que él toca mucho tema temporal y que probablemente también le contribuye mucho al poder obtener este premio, el que no queda pegado en ciertas épocas y que uno dice, mira, cómo ha ido evolucionando, antes hablaba de esto, ahora habla de esto, ahora habla de esto, sino que da la sensación de que es más bien transversal década tras década, es decir, él toca desde el punto de vista literario temas bien atemporales. Bueno, yo creo que ahí hay trascendencia y los mensajes son universales, sí. El detalle, probablemente el que no es bilingüe le cueste más gozar y comprender en profundidad los mensajes de Dylan. Claro, el problema es que en general, año tras año, uno lo tiende a comparar con los mensajes que pueda entregar otro tan grande como él. Y ahí aparecen todas las viudas, como uno de Philip Roth, o como las viudas de Murakami, o las viudas de los autores con los que uno guarda cierto afecto porque te identifican y porque tienen grado de universalidad. Ahora con Dylan hay una generación probablemente que tenga mucho más idolatría por Dylan que las generaciones más contemporáneas. Lo preocupante del premio es que bajo este concepto de los cambios culturales que provocan al futuro, podríamos pensar que en 10 años más Rihanna tiene los méritos suficientes para provocar un cambio cultural y tiene un mensaje feminista mucho más recio que cualquier escritora contemporánea. Y reúne los requisitos por esta decisión a la que giró la academia. Sí, tengo la sensación de que, sin embargo, uno va mirando, como decía Marco Antonio, María José, que ha ido la academia también premiando estilos bien diferentes a lo largo del tiempo. Es decir, y que ha tratado de utilizar eso como para mostrarse aperturista, por decirlo así. Sí, no, yo creo que va como con estas apuestas, con el de Alexievich y la crónica, y ahora Bob Dylan. Por eso no me sorprendería que el próximo fuera una novela gráfica. Pero ahí me complica pensar hasta cuándo se puede estirar también la categoría de literatura, que es el único premio de los del Nobel, ¿cierto?, que premia las artes o las humanidades. Ese es el punto. Yo estoy de acuerdo con... Por eso la frontera. Claro, porque los argumentos... Acuérdate que otro fue bien discutido. Claro. Bueno, yo le estaba comentando que Eterna Cadencia, que es una librería que está en Palermo, en Buenos Aires, y tiene un community manager genial, me hace muchas gracias. Entonces, cuando... por supuesto, me hizo gracia, y dice... la Academia Sueca podría tirarnos un centro, están hablando de fútbol, ¿no? Yo me demoré mucho, ¿entiendes? A las librerías, ¿no? Con el no... tirar un demócrata cristiano. No. Centro Madre. Claro, con el Noah Dylan, todos salen corriendo a Spotify, dice. Y Spotify, Buenos Aires, le contesta, y bueno, libros y música jugamos siempre en el mismo equipo, y Dylan es el dueño de la pelota, le contesta. Dice, y luego añade, dice, y el Nobel de la música para Roth, ¿cuándo? ¿Para cuándo? Se llaman Grammy. Claro, que es como, que ahí también uno entiende el chiste de mucha gente como un Grammy para Philip Roth. Claro. Claro, hay ámbitos de competencia donde la música tiene mucho más premiaciones que la literatura. Y la relevancia del Premio Nobel de Literatura nos convocan a nosotros, gente que no tendríamos por qué estar acá, a conversar sobre el Premio Nobel de Literatura en televisión, o sea, como pasa en toda parte del mundo. No pasa con ningún otro Nobel, ni el de matemáticas, no... Hablo de la paz, ninguna onda. El de la paz. Y también a todo esto, de paréntesis, generó, digamos, su cierto debate y controversia por lo que representó en el momento en que se le entrega a un complicado Juan Manuel Santos.
Claro. Que parecía un salvavidas, o un salvavidas de plomo, dependiendo cómo se le quiera interpretar. Claro, sí, de hecho, complicado. es lo que conversábamos en la mañana, este amigo que decía voy por el manga, me decía, yo encuentro que son 2 premios para la galería, decía, tanto el de La Paz como el de Independiente, del mérito y todo lo que estemos hablando. Y sí, de alguna manera, lo que tú estás diciendo, el 70% de la gente conocía, la que se metió en el sitio sabía quién era. Claro, porque ahora uno podría pensar también que el del año pasado, Alexichevich, ella se dedicaba a la no ficción desde el punto de vista del periodismo, y también marca un punto de quiebre, digamos, y es que a lo mejor efectivamente la academia puede estar mutando y abriéndose a otras corrientes, y que lo que está haciendo es mandar señales muy claras y categóricas sobre eso, o es una sola interpretación también. No, yo creo que hay una búsqueda tanto de soportes nuevos, estilos nuevos, nuevas aperturas, y esto yo creo que es algo que uno ve. De pronto acierta muy notoriamente cuando premian a Samuel Beckett, digamos, a fines de los 60, es un golpe brutal, digamos, un autor importantísimo, pero se le escapó Chekhov, se le escapó Tolstoy, se le escapó Joyce, se le escapó Proust. Bueno, Kafka era muy, ya no alcanzó a estar en vida, pero grandes, Borges, por ejemplo, que le costó haber salvado a Pinochet, digamos, el Nobel, digamos, dice la leyenda. No, la leyenda lo dijo. Cortázar también, eso fue no premiado. ¿Eso fue hace cuántos años? Porque hay que esperar que se desclasifique ese archivo para poder saberlo. No, pero yo me acuerdo. Ojalá que no vengan rayados, sí. Más de 40, sí. Hay que esperar todavía para los 50. No, pero yo me acuerdo haber despachado ese cable cuando estaba en la segunda. ¿Qué es un cable? Pregunta a la gente en Twitter. Sí. Perdón, se me cayó el carnet, pero allá así, como encontró petróleo. Sí. Ya, no sé, FUPI, lo que sea, en que un académico dijo derechamente que ese había sido el motivo. Y hace 1 o 2 semanas la revista Ya, claro, lo dijo María Kodama y Borges está muerto, pero ella relató una conversación supuesta, ella dice que lo llamaron de la academia a Borges y le dijo, no vaya a Chile. Y él le había contestado, hay 2 cosas que una persona no puede hacer, sobornar y dejarse sobornar. Y él vino porque dice, aquí lo iban a nombrar doctor honoris causa en la Universidad Católica, y bueno, estaba Pinochet y la saludó y perdió el Nobel, digamos. Dice la leyenda. Esa es la historia. Está buena esa historia. Sí. ¿Quién es? También, cuando se lo gana Mistral, nada. Claro, había un conflicto a nivel mundial y también mucha gente especuló que premiar a la Mistral era tirarla al córner. En ese momento no premiar a un bando o no identificarse con ningún bando y se lo entregan a la Mistral. Viste que los libreros son futboleros. Pero son especulaciones. Ahora, los méritos de la Mistral han ido creciendo en el tiempo porque la gente la ha ido conociendo más y salió de las rondas, pero costó años que la gente llegara a entender la profundidad de la Mistral. Que no eran los pececitos de niños. Claro, que eran infinitamente mucho más. Ahora, hoy día está el debe entonces? ¿A quién le falta Nobel de literatura? Bueno, Philip Roth, no sé. Philip Roth se retiró de las pistas, creo que hizo un gran daño en su propia carrera. Y hay varios que dicen pero yo creo que los poetas que citaba, Adonis y Jonas Berry, van a tener que esperar, sobrevivir como 3 años. Viene este keniano cuyo nombre es impronunciable, que todo el mundo asegura que va a tener su Nobel, pero por categoría, por obra que estén entregando en este momento. Tú nombraste a varios norteamericanos. El problema es que ahí hay una confluencia de autores, Don DeLillo, Richard Ford, Pynchon, la Joyce Carol Oates, etcétera, estarían esperando un Nobel inevitable, toda la tradición de escritores que hay en ese mundo. En Piglia, que está gravemente enfermo, habría sido un candidato también muy importante. Las casas apuestas británicas en todo caso decían que era Roth, Don DeLillo y Murakami, en ese orden. Murakami, claro, que aparecían con más posibilidades de obtenerlo. O sea, el que apostó ahí, el que apostó por Dylan. Y yo creo que, como te digo, mis cálculos iban en eso. Ahora se va a abrir a una sorpresa el próximo año, pero hace mucho rato que no hay alguien de otra raza, de otra cultura que no sean blancos. Entonces sospecho el próximo año vamos a tener o Murakami o el keniano. Mira, respecto a lo que tú decías, esto, por decirlo así, el cruce de género, estaba pensando en un escritor que me encanta, que es Emmanuel Carrère. Tú has leído a Emmanuel Carrère, te das cuenta, ¿qué hace Emmanuel Carrère? No sé, porque hace crónica, autobiografía, no tiene nada. Limonov, nada de lo que él escribe. Ha hecho guiones de series. También, digamos, pero si tú te das
a los libros únicamente, son relatos, son reportajes, crónicas, autobiografías. El Reino es un libro increíble porque es una tremenda investigación, pero es a su vez una suerte de autobiografía donde relata detalles casi íntimos de su vida. ¿Eso qué es lo que él escribe en realidad? Estoy pensando en Svetlana, que me cuesta mucho pronunciar el apellido. Estoy pensando en el caso de Svetlana, ¿no? Que sus libros son periodísticos. Pero Carrer, que está muy joven para ganarse el Nobel, pero su obra ya es contundente. ¿Qué clasificación le das? ¿Me entiendes? No, hay autores italianos maravillosos como Roberto Calasso o Claudio Magris, que también nos sorprendería a la gente, que a los lectores no nos sorprendería nada que Magris apareciera de pronto, Calasso apareciera en un Nobel, digamos. Ahora, uno podría... En género, muy increíble. Incluso en género, sí, digamos. Todo el heredero de la gran tradición de Borges. Esta vuelta, digamos, de la academia, este giro en la tuerca, a uno, como se lo leía, a alguien se lo leí en un Twitter, se lo escuché en alguna entrevista durante el día, también decía, abriría la puerta a pensar que un día como hoy, de estar viva, Violeta Parra también podría haber pensado entonces que ella también se lo podría haber ganado. Pero por supuesto que sí. Ejemplo, ahora ella era recopiladora también. Sí, pero tiene una obra poética, apareció este libro. Recién de Paula Miranda, que lo recopiló. Sí, de la Universidad de Valparaíso. Valparaíso. Sí, muy bonito. Que está para la Filsa. Y ahora uno también puede leer la decisión de premiar a un músico, porque en definitiva, si uno lo pone en una línea, la Academia premió a un músico en el primer Nobel de Literatura. Sí. Que uno puede olfatear, que uno puede oler de parte de la industria respecto de este premio. Y que tiene relación con lo que decía Roncagliolo, lo que es, no hay tantos novelistas, o sea, uno mira el panorama local y de verdad que hay mermas de literatura tradicional, con novelas, con historias de una u otra procedencia, pero en definitiva hay muchos youtubers, hay mucha búsqueda por parte de la industria del hit, y cada vez está más relegado esa búsqueda que tenían las antiguas casas editoriales de encontrar un nuevo Bolaño, encontrar un nuevo abanderado de la literatura chilena. Y les pasa en el resto del mundo también de manera más parecida. Que la industria está en la incesante búsqueda del hit y quedan al margen las apuestas de que no sean... qué interesante lucrativa. Claro. Pero entre medio hay cosas como Nausgard y como estos librotes enormes. Por ejemplo, que es una autobiografía gigantesca. Exacto, como entre medio de los youtubers aparecen también estas novelotas y eso, por ejemplo, es como un Máximo Fenómeno también. Es como un diario de vida, digamos. Como que uno te las vivía que eran... Estaba McEwan, pero estaba Kureichi y también habían 4 Ichiguro. Eran 5 autores. Ichiguro. Barnes, McEwan, todos ahí en Team. Claro. Fan total. Yo soy Ichiguro, fan total. Oye, el escritor escocés Irving Welsh escribió o dijo, esta es la frase, entonces quiero saber si algo de cierto podría tener. Soy fan de Dylan, pero este es un desacertado premio nostálgico arrancado de las rancias próstatas de seniles y balbuceantes hippies. My gosh. Sí, lo había leído. Lo había leído. Fuerte. Comenta Juan Fau. Fuerte lo tuyo. Toda la razón. Bueno. Toda la razón, dijo la gente en Twitter que lo seguía él apoyando. Pero claro, cuesta decirlo, porque la gente cuando uno critica a la academia por la decisión, no es que critique a Bob Dylan, sino que critica el gesto, critica el camino, la ruta, o te sientes extrañado hacia dónde van. Ahora, claro, yo creo que él se lo toma demasiado en serio el tema de que es un premio que llega 20 años tarde o que debieron dárselo en el 78 si es que querían reconocerlo por su aporte en ese instante y que ahora es una leyenda. Pero bueno, a ningún escritor se lo han dado a los 40 años. ¿No? Sí, también está la perspectiva que les permite, ¿no? Yo siento que es tardío, quizás, pero han sido muchos de los premios son tardíos. Realmente hay muy pocos autores que le ha llegado en 40, 50 años al pleno apogeo. Salvo que habrá que reconocer, sí, que será de los pocos ganadores del Premio Nobel de Literatura que no se vuelve más famoso por haber recibido el Premio Nobel de Literatura. Un buen punto. Sí. Es de esas cosas que uno sí puede dar por sentado. Bob Dylan era conocido ampliamente por todos lados y nadie lo va a conocer más por este Premio Nobel. Lo conocerán más porque su música se escuchará probablemente más en la radio en estas horas, pero no por el premio propiamente tal. Claro, como decía Tenagainse. Déjame preguntar solo una pregunta sobre Los sueños rotos, monólogo de un indignado de Marco Antonio de la Barra, que tengo aquí en mis manos. Que ya están todas las librerías. Que ya están todas las librerías, partiendo porque leo. ¿Inspirado en qué?
dígamelo usted, porque yo ya lo leí, yo lo voy a presentar. Todo lo que significaba vivir el 2015 para un chileno, digamos, 2015, 2016, todos estos últimos años, todas las esperanzas, todas las expectativas que se han visto fragmentadas, digamos, en medio de lo desprolijo, lo improvisado, lo descuidado, como estamos todos, ¿no? Indignados y desafectados frente al mundo político y frente a la realidad. Lo interesante de este relato, que es lo que me pasó, digamos, voy a anticipar solamente una frase, parte de lo que voy a comentar cuando tenga que presentarlo, es que no importa quién lo lea, siempre va a encontrar puntos en los que se va a sentir completamente interpretado, pero además con un texto escrito, con una suavidad en que es tal cual como uno lo hubiese dicho. Así que me parece que vale la pena leerlo. Los sueños rotos de Marco Antonio Laparra, para los que les interese, Juan Fau, no tiene el precio, ¿no? No, pero Marco Antonio se lo sabe, ¿no? No. El suyo lo escribo. Sí, promedio. Promedio hacia abajo. 10% de incremento al que lo vaya a comprar si dice que lo vio en vía pública. Ya, a los 4 les quiero agradecer. María José. No vamos a cantar nada. Gracias. No vamos a cantar nada. Juan dejó la guitarra en el camarín. Traje mi bombo. Entonces, ¿no? No había karaoke. Josefa, un placer como siempre tenerte allí. Marco Antonio, éxito como siempre. Mi querido Juan, gracias por la invitación de nuevo. Vamos a la pausa. Volvemos con lo que nos queda todavía de vía pública. Espérenos. Ya estamos llegando al final con la música de Bob Dylan, por cierto. Vamos a darle un vistazo a nuestro portal 24horas.cl. El Servicio Militar 2017. Puedes ingresar tu ruta y revisar si fuiste seleccionado en el sorteo general. Si estás en la lista, tienes 3 opciones para elegir y puedes revisar todos los detalles en esta nota que está publicada en nuestro portal, que se actualiza con todas las noticias, que tiene un especial extraordinariamente bien detallado, además con las municipales, con los candidatos concejales, con los candidatos a alcalde, las principales batallas, todo lo que sirve para entender dónde están realmente, digamos, las principales peleas, la cantidad de electores, comparativamente lo que pasó a la última elección municipal, en fin, todo aquí en nuestro portal. A esta hora en Santiago tenemos una temperatura, según la Dirección Meteorológica, que llega a los 14,9 grados. Está parcialmente nublado, pero para mañana y pasado vamos a tener cielo cubierto, 22 grados de máxima, y 21 el sábado, empieza a llover en la tarde. Nos vamos con la música del ganador del Premio Nobel de Literatura. ¿Cuántas veces uno va a poder decir esto? El Premio Nobel de Literatura nos canta al cierre de Vía Pública. Gracias por su sintonía. Los veo el domingo en 24 Horas Central. Que estén bien. Buenas noches. Pedro Cartagena.